Gracias por elegir Rinaware. Estamos seguros de que disfrutará su olla a presión 8 litros para preparar alimentos más rápido que los métodos de cocción convencionales, ayudándole a disfrutar comidas nutritivas y deliciosas en compañía de su familia. Antes de usar. Cuando reciba su producto, verifique que cuenta con cada uno de sus componentes. Tapa, tapa de la válvula. Válvula principal. Válvula secundaria. Goma de la tapa. Mangos largos. Asa auxiliar. Y base del utensilio. Lavado inicial. Antes de utilizar la olla por primera vez, agregue media taza de vinagre en agua caliente jabonosa. Lave a mano la tapa, la goma de la tapa y la base. Enjuague y seque. Este lavado inicial eliminará todo residuo de aceite de fabricación o politura. Recuerde, los utensilios que no se laven pueden decolorarse con el primer uso. Cocinar con su olla a presión 8 litros Rinaware. Este utensilio está diseñado para cocinar a presión alimentos en agua que necesitan mucho tiempo de cocción, como lo son carnes, aves, legumbres, vegetales, sopas, granos y frutas. Recuerde consultar la tabla de tiempos de cocción en su Manual de Uso y Mantenimiento RW127, que indica los tiempos y niveles de cocción adecuados dependiendo los alimentos. Comencemos. La válvula principal sube y baja para indicarnos el nivel de cocción, siendo también un dispositivo de seguridad. Cada vez que utilice su olla a presión, revise que la válvula principal funciona debidamente. Revise que la tapa del vástago esté bien atornillada. Ale la tapa del vástago suavemente para asegurarse de que se mueve libremente de arriba hacia abajo. De no ser así, suspenda el uso de la olla a presión y consulte nuestro video de resolución de problemas. Antes de empezar a cocinar. Antes de empezar a cocinar con su olla a presión, es importante lubricar la goma de la tapa con una capa liviana de aceite comestible. Insértela de forma que el borde superior de la goma encaje debajo de cada una de las guías metálicas y quede apoyada contra el botón de seguridad del mango. Llenado. Recuerde no llenar demasiado el utensilio. Esto hará que se tapen las válvulas, produciendo un exceso de presión, lo cual podría generar una liberación de presión repentina y causar quemaduras o daños a la propiedad. La falta de limpieza y mantenimiento inadecuado a las válvulas también puede causar estas consecuencias. Para alimentos que aumenten su tamaño durante la cocción, como frijoles, arroz o vegetales secos, nunca llene el utensilio por encima de la mitad de la capacidad de la olla. Y para alimentos frescos, como carnes y vegetales, no supere 2/3 de la capacidad. Después de añadir los alimentos en el utensilio, siempre agregue líquido para prevenir la completa evaporación. El no hacerlo arruinará la comida y dañará la olla a presión. Para evitar daños al acero inoxidable, siempre revuelva la sal hasta que se disuelva completamente y nunca almacene agua salada o alimentos muy ácidos o muy salados en la olla a presión. Cocinar a presión. Revise siempre que los dispositivos para liberar presión no estén tapados antes de cada uso. Ciertos alimentos con alto contenido de almidón y azúcar pueden generar espuma y tapar la válvula principal. Después de añadir los alimentos y el líquido, coloque la tapa en la base. Alinee el triángulo de la tapa con el mango largo inferior. Gire el mango superior en sentido de las manecillas del reloj para enroscar, asegurándose que cierre debidamente. Empiece a cocinar de fuego medio alto
a alto. No es necesario precalentar. Cuando los alimentos comiencen a calentarse, el vástago indicador de presión empezará a subir, mientras que el aire en el interior de la olla a presión se libera a través de la válvula principal. Después de un corto tiempo, la primera franja roja será visible, indicando que se ha llegado al nivel 1 de cocción. Una vez la olla a presión alcance el nivel de cocción deseado, 1 o 2 para los alimentos que está preparando, reduzca el fuego de medio bajo a bajo. Ajuste la temperatura de ser necesario para mantener el nivel adecuado, sin dejar que se evapore todo el líquido contenido en el utensilio. Cuando cocine sobre cualquier estufa de gas, no permita que las llamas suban por las paredes del utensilio. Nunca toque las superficies calientes, solo levante la olla a presión caliente usando el asa auxiliar y el mango. Niveles de cocción. Durante el funcionamiento normal, no debe escuchar un silbido sostenido, pues esto significa que la máxima presión de funcionamiento ha sido alcanzada, lo cual puede ser peligroso. Si esto ocurre, debe inmediatamente remover la olla a presión de la fuente de calor hasta que se reduzca la temperatura en la unidad y al menos la segunda franja roja esté apenas visible. Nivel 1 de cocción. Cocción suave a presión baja, alcanzado cuando la primera franja roja en el vástago es visible. Nivel 2 de cocción. Cocción rápida a presión alta, alcanzado cuando ambas franjas rojas en el vástago son visibles. Recuerde que dependiendo de los alimentos, debe utilizar el nivel adecuado. Usar un nivel más alto de lo necesario podría arruinar sus alimentos. Reducción de presión. Al terminar de cocinar, debemos reducir la presión antes de abrir la olla. El utensilio no abrirá hasta que haya reducido la presión. Esta es una medida de seguridad. Recuerde que no debe destaparla hasta que la unidad se haya enfriado y toda la presión interna haya sido liberada. Si no se pueden separar las asas, esto indica que el utensilio todavía está presurizado. No aplique fuerza para abrirlo. Siempre abra la tapa a una distancia prudente para permitir que escape el vapor. Métodos de reducción de presión. Utilice uno de los siguientes métodos para reducir la presión de su utensilio. Liberación lenta. Retire la olla a presión de la fuente de calor y deje que se enfríe. Una vez fría, podrá abrirla con facilidad. Liberación normal. Presione suavemente con una cuchara en la válvula principal y manténgala presionada hasta que ya no salga más vapor. Liberación rápida. Enfríe la olla a presión, dejando correr agua tibia alrededor del borde exterior de la tapa. Es importante humedecer solamente la orilla externa de la tapa para prevenir que entre agua en la olla de presión. No hay más presión cuando la válvula principal permanece en su posición más baja y al levantarla no libera ninguna presión. Ahora podrá abrir la olla a presión fácilmente. Solo separe los mangos largos y levante la tapa alejándola de usted. Consejos para reducir la presión al cocinar ciertos alimentos. Cuando cocine alimentos con alto contenido en fibra o triturados, use la liberación de presión lenta y agite suavemente la olla antes de destaparla. Vegetales con tiempos de cocción largos o alimentos sumergidos en agua, use la liberación de presión lenta. No use agua para enfriar la olla. Para cocción de carnes, vegetales frescos o congelados, frutas y alimentos deshidratados, excluyendo legumbres, use la liberación de presión normal o rápida. En el caso de los alimentos con tiempos de cocción cortos, pescado y risotto, use la liberación rápida de presión para evitar que los alimentos se cocinen demasiado. Recuerde que para lograr el funcionamiento correcto de su utensilio y evitar accidentes potenciales, es necesario limpiar y mantener su olla a presión y la válvula después de cada uso. Ahora está listo para cocinar fácil y rápido con la olla a presión RinAware.
Para más información, consulte nuestro video de mantenimiento y resolución de problemas o su uso y mantenimiento RW127.